¿Será que la vida es injusta? ¿Será realmente que lo que yo estoy viviendo me lo merezco realmente? ¿O voy a tomar como excusa lo que la religión muchas veces le ha enseñado a la gente, que el diablo, tu adversario, te hace la vida imposible, que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos? ¿Quién no ha escuchado eso? Entonces, la realidad que muchas personas viven la van a excusar, ya sean un adversario, en el Satán, en el diablo, diciéndole que el diablo te está probando. El diablo es tu adversario, te vino a ponerte trabas y pruebas, y vamos a culpar a este ente externo de muchas veces las mismas consecuencias que yo no he querido hacerme responsable. O por otro lado, también creemos que Dios nos está probando. Cuando una persona está pasando hambre, dice, no, es que Dios me está probando. Dios quiere que yo pase este proceso. Pero ¿será realmente que Dios permite eso? Y eso es lo que hoy quiero compartir y responder muchas cosas. Y como texto base, quiero que busque ahí en su Biblia, en el capítulo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 6. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. Nos vamos a detener un poco ahí, y en los códigos de la Torá, en los códigos que hemos enseñado con la herramienta de la Cábala, sabemos que Egipto representa el cuerpo del hombre. ¿No es cierto? Israel es nuestra conciencia, es nuestra alma que tiene que elevarse. El faraón hemos enseñado que hace referencia al ego de la persona. Y hoy me ponía a pensar en esto. Nuestra alma, y esto es de conocimiento universal. Cualquier persona que ya tiene conocimiento de espiritualidad, ya sea cualquier tipo de, de dogma, cualquier tipo de religión, y en esto vamos a estar todos de acuerdo, que nuestra alma es eterna. El alma que usted tiene, el alma que yo tengo, es un alma eterna. Y que solamente estamos viviendo una experiencia terrenal, pero esa experiencia terrenal tiene un propósito específico. ¿Usted sabe lo que realmente algo es eterno? Puede tener un inicio como nosotros lo tuvimos millones de años, porque venimos del mundo de Axilud, donde estábamos todos dentro de Adán. Como enseña la Cábala, éramos todos integrantes de un alma cósmica que estaba dentro de Adán. Entonces nuestra alma es una alma eterna. ¿Qué quiere decir? No tiene fin. Imagínate cuántos millones de años puede tener tu alma. En esta dimensión física, nosotros solamente vamos a hacer referencia a los años que estamos viviendo. Pero en esto vamos a concordar todos que tenemos un alma eterna. Y esta es la pregunta que les quiero hacer. ¿Usted cree que esa alma eterna solamente viene a esta dimensión física a vivir 70, 80 años? ¿Un alma eterna va a venir solamente a pasar un periodo, a vivir un paréntesis en la eternidad y nada más que eso? Entonces, de acuerdo ya a esta pregunta que le estoy realizando, quiero hacerlos pensar que un alma eterna tiene que venir muchas veces incluso a esta dimensión física, a cumplir ciertos propósitos. Ahora, el verso 7 de Deuteronomio 5 dice, no tengas otros dioses además de mí. Verso 8, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Estas son instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y el verso 9 dice, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira este verso. Y aquí
quiero que vamos a empezar a comprender de qué está hablando esta escritura. Verso 9 dice: yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación cuando los padres son malvados. Y el verso 10 dice: pero por el contrario, cuando me aman y son fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Mira, si vemos este verso en un contexto literal, solamente tomándolo de un enfoque literal, vamos a entender que si yo soy un malvado, si yo hago lo incorrecto delante del Eterno, no quiero cumplir sus preceptos, no quiero cumplir sus mandamientos, mi conducta va a hacer que Dios castigue hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos han creído o creen que esa escritura se puede interpretar de esa forma literal? ¿Cuántas veces se nos enseñó en la religión que si usted no hace lo correcto, Dios puede maldecir hasta la tercera y cuarta generación? Por otro lado, nos dice, pero si haces lo correcto, Dios puede visitarte hasta 1000 generaciones, o sea, tus generaciones de por vida o por miles de años van a ser bendecidos solamente por consecuencia de lo que uno haga. Verlo de una forma literal, podríamos hoy día estar diciendo lo siguiente: que mi conducta puede beneficiar o maldecir a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Será esto realmente justo? Por dar un ejemplo, que mi conducta sea negativa y por ser negativa, por enfocarme en lo que no corresponde, por desviarme de los caminos, ¿será justo realmente que mis hijos tengan que sufrir esas consecuencias, tengan que maldecir a mis nietos y más encima a mis bisnietos por la consecuencia de mis acciones? ¿Qué trabajo debería de hacer mi hijo entonces? ¿Qué trabajo debería hacer mi nieto? ¿Qué trabajo debería de hacer mi bisnieto para sacarse la maldición de un padre que no quiso hacer lo correcto? Esto yo creo que hoy en día no cabe en una mente pensante. Antiguamente la religión te podía enseñar esto y tú decías amén y tú lo creías ciegamente y así nada más. Hoy en día la generación que está creciendo, que se está levantando, esta generación nueva, tiene preguntas. Esta generación nueva no cree todo lo que sale en la Biblia. Y eso tiene que ser aún para nosotros, no creer todo lo que sale en la Biblia de una forma literal. Imagínate que mi padre, por X motivo, no quiso hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué hoy yo estoy aquí delante de ustedes enseñando espiritualidad? Me conecto con el Creador y corté con esa maldición. ¿En qué parte en la Escritura dice que nosotros acarreamos las maldiciones hacia nuestros hijos o también son beneficiarios de nuestra bendición? Esto a ellos, si lo tomamos de una forma literal, los deja sin responsabilidad. Porque imagínate que un hijo tome este verso literal y diga: mi papá es pastor, es una persona correcta, bien, yo soy bendecido y no tengo para qué hacer algún trabajo, total, ya cargo la bendición de mi padre. Se podría tomarse de esa forma. O por otro lado, una persona que ve que su papá fue un borracho, que su papá fue un alcohólico, fue un drogadicto, que su papá toda su vida se desconectó de los caminos espirituales, ese hijo, ¿qué ganas le daría si se encuentra con este verso de buscar al Creador, decir: mira, yo ya estoy maldecido hasta la tercera y cuarta generación, ¿cómo zafo de esto? Ahora, si lo analizamos de la forma literal, obviamente podemos llegar a hacerle pensar a un hijo que no tiene responsabilidad, que carga obligatoriamente con la transgresión de su padre por hacer lo correcto, o también puede ser bendecido si su padre hizo lo correcto. Hay unos versos en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Sé que estos versos son de conocimiento ya
universal en la religión que te enseñan a que en el momento que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, queda exento de cualquier maldición de pecado. Entonces ya solamente ese verso anularía lo que Moisés estaba transmitiendo. Entonces hay personas que se toman de ese verso, ya la maldición de tu padre no te alcanza. Entonces se está contradiciendo con lo que Hashem nos está diciendo en el libro de Deuteronomio. Y no solamente ahí, lo dice en Levítico, lo dice en Éxodo, vamos a encontrar que Hashem maldice o castiga hasta la tercera y cuarta generación. Pero si tú recibes a Jesús, ya zafaste de eso. ¿Será tan así? Y muchas veces las personas, por tomar eso, creen que no hay un trabajo que ellos deben de realizar. Por otro lado, hay versos que dicen, como el apóstol Shaul de Tarso dijo en una oportunidad, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Mucha gente se toma de ese verso y ora y lo cree y lo toman como una promesa de que si yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, que es lo que enseña la religión, y no digo que esto no se debe de enseñar, pero todo tiene un trasfondo o todo tiene un porqué o los códigos para enseñar esto. Yo no puedo enseñar esto sin la responsabilidad de las acciones correspondientes que yo debo de manifestar. Entonces, mucha gente hoy hace un compromiso de buscar al Eterno y viven toda una vida orando y llorándole al Padre, reclamándole esa promesa. En la Escritura dice que si yo soy salvo, toda mi casa es salva. Pero en la realidad no es lo que se ve o lo que está escrito ahí. Y esto, amados hermanos, no es algo que yo estoy inventando, es algo que todos en alguna oportunidad lo hemos visto o lo vamos a ver. ¿Cuántas veces hijos de pastores no buscan el mismo camino del Padre? Entonces esa promesa, ¿por qué no se puede cumplir? Por más que pastores son personas buenas, elevadas, maestros, rabinos también, que se han dado caso que sus hijos no siguen el mismo legado espiritual. Ellos tomaron la decisión de desviarse. ¿Y dónde está la promesa? Serás salvo tú y toda tu casa. Usted mismo que está ahí y me está viendo, o los que van a ver este video, ¿cuántas veces tú ves tu entorno, ves tu familia y tú anhelas que esta promesa se cumpla? Y no digo que no debemos de orar para que nuestro entorno sea salvo, para que nuestro entorno conozca a Kadosh Baruj Hu. Debemos de buscar el nivel o de buscar el amor hacia ellos para que ellos puedan conocer al mismo Dios que usted y yo conocemos. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad es totalmente diferente? Cuando mis hijos, mis nietos, por decirlo de una forma, no siguen el mismo camino espiritual. Y sé que aquí hay padres, sé que hay madres que ellos tomaron la iniciativa de buscar al Creador. Amados hermanos, puede llegar la oportunidad que el cielo te tenga que llevarte a su presencia y tus hijos y tus hijas quizás no sigan el mismo legado. Y por X motivos también se da que hay personas que toda la vida vivieron en idolatría, toda su vida vivieron en los pecados, dándole placer al cuerpo, a la desconexión, y su descendencia dijo, yo no quiero esto, yo corto con esta maldición y no tengo por qué acarrear lo que mi padre o las enseñanzas o el camino equivocado, y ellos cortan con eso y conectan con el Eterno. Y solamente les quiero hacer conscientes de que el verso bíblico muchas veces no lo podemos tomar de una forma literal ni frustrarnos por el presente que nosotros estamos viviendo. Alguien tiene que ser responsable del presente que usted y yo estamos viviendo. Pero el responsable no son las personas externas, sino que somos nosotros mismos. Y esto lo quiero enseñar más adelante. Voy a dar ciertos casos que salen en la Biblia, solamente para que usted tome el primer verso que dije. Si un padre hace lo incorrecto, maldice hasta la tercera y cuarta generación. Pero si un padre hace lo correcto,
va a bendecir hasta 1000 generaciones. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre santo. Más adelante, cuando enseñemos algo más sobre la rotación de las almas o la reencarnación, vamos a entender que el alma de David era un alma que no estaba diseñada para venir a esta dimensión física. Entonces, el rey David era un alma muy, pero muy elevadísima. Pero sin embargo, ¿cómo nos explicamos que su hijo, Absalón, quisiera usurpar el trono del rey David? Y no solamente eso, sino que lo buscaba para matarlo. Entonces, de acuerdo al texto que nosotros estamos estudiando en Deuteronomio, ¿por qué, si él hizo lo correcto, por qué no bendijo hasta las 1000 generaciones? De una forma literal, no tiene respuesta. Porque una persona tan elevada era para que sus hijos siguieran el mismo legado, pero hubo un corte. Absalón decidió no seguir el legado de su padre, sino que se fue en contra de él. Quiso usurpar su trono, quiso incluso matarlo. Tienes el caso de Job, cuando los ángeles iban delante del Eterno, dentro de esa visita que hacían los ángeles, se presentó el Satán. Y Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Una persona justa, íntegra, pero sin embargo tienes nuevamente el caso que sus hijos hicieron lo incorrecto. O sea, por más bueno que puede ser el hombre, existe la posibilidad que tus hijos no sigan el mismo legado tuyo. Entonces no debes de frustrarte, porque si le pasó a David, si le pasó a Job, si le pasó al sacerdote Elí, que sus hijos también no buscaron al Eterno, ellos pecaban delante de Akadosh Baruj Hu. Si le pasó a Aarón, una persona totalmente elevada, y que sus hijos entraron con fuego extraño, fueron muertos, imagínate por qué nosotros deberíamos de llegar a frustrarnos si nuestros hijos no siguen el legado, y nosotros pidiéndole: Padre, que seamos salvos nosotros y toda nuestra casa. Es una oración que debemos de mantener, pero sin frustrarnos si la realidad no es la que nosotros esperamos. Por otro lado, tienes también el caso de Abraham, hijo de padres idólatras, hijo de un padre que fabricaba ídolos y los vendía. Pero Abraham dijo: yo no quiero seguir este legado, quiero conectarme con el Dios verdadero. No siguió el camino equivocado de su padre. También tienes el caso, y un caso muy importante, en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 19, lo siguiente. Dice que Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arús, de Jotbá. Verso 20 dice: pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés, pues siguió sus mismos malos pasos y rindió culto y adoró a los mismos ídolos que su padre había adorado. Aquí usted ve el caso de un rey que no le quitó pisadas a su padre, al rey anterior. Adoró los mismos ídolos, siguió el mismo ejemplo equivocado. Ahí podríamos tomar el caso de que esta persona trajo maldición a su descendencia. Pero ¿qué pasó con el hijo de Amón? Si nosotros muchas veces decimos, siempre nosotros decimos lo siguiente: padre borracho, hijo borracho. Y lo vemos hoy en día, cuando un padre se dedica a la drogadicción, es muy probable que el hijo también siga esa tendencia. Y por otro lado podemos ver cosas positivas cuando hay pastores. Hay un gran porcentaje de que los hijos también siguen el legado y se convierten en pastores o en rabinos o en maestros. Pero muchas veces también somos influidos por nuestros padres. Pero depende de nosotros, en nuestra realidad y en nuestras decisiones personales, para que nuestro futuro sea diferente. No vamos a culpar a mi padre borracho y
usarlo como excusa, yo soy borracho porque mi padre fue borracho. No voy a tomar como excusa, mi padre fue un alcohólico, por eso yo también soy un alcohólico. Mi padre era un apostador, por eso yo también soy un apostador. Llega el momento en que todos tenemos la oportunidad de tomar una determinación en nuestra vida, de conectarnos con el Creador y cortar con esa maldición hereditaria de ADN. Pero hay algo espiritual. Entonces, el hijo de Amón se llamaba Josías. ¿Y qué pasó con Josías? Dice que comenzó a reinar a los 8 años. Dice, reinó en Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Venía donde su abuelo hizo todo lo que no correspondía. Después, Amón, su padre, también adoró a ídolos. Y Josías dijo, yo voy a conectarme con un linaje diferente, voy a cortar con eso. La maldición de su padre no lo alcanzó a él. Por eso, no podemos ver el libro de Deuteronomio, el pasú que acabamos de leer, que cuando un padre hace lo incorrecto, puede maldecir hasta la tercera y cuarta generación. No podemos tomarlo literal. Y más encima, argumentando lo que le estoy diciendo, en Ezequiel, aquí hay un verso muy clave. En Ezequiel capítulo 18, verso 20, la escritura dice, la persona que peca morirá. Hay una versión que dice, el alma que pecare morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Pero si el malvado se arrepiente, lo que decía anteriormente, si una persona viene de un trasfondo de pecado, es considerado malvado, igual va a tener la oportunidad de conectarse o de conocer al Eterno. Y si ese malvado se arrepiente, dice, de todos los pecados que ha cometido, obedece mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Entonces, amados hermanos que me están viendo, ¿quiénes son los que son maldecidos hasta la tercera y la cuarta generación? ¿Quiénes son los que por consecuencia de mis acciones van a ser bendecidos hasta 1000 generaciones? Y estos son los secretos que nos entrega la Cábala o los que nos revela la espiritualidad. Esa persona que va a ser acarreada o va a acarrear una maldición hasta la tercera y cuarta generación, amado hermano, esa persona es usted misma y soy yo mismo en 3 o 4 vidas anteriores. Si en una vida anterior me comporté de una forma equivocada, en esta vida voy cargando la consecuencia de una vida anterior. Por eso, recién ahora vamos a comprender el por qué vivimos de la forma que vivimos. Por qué las consecuencias donde nos rodean nos llevan a un extremo, a una realidad donde nosotros buscamos culpar al padre, a la madre, al vecino, al diablo e incluso culpando al Eterno. ¿Por qué? Porque para todo tenemos una excusa. Dios me está probando. El diablo me pone una tentación. Pero muchas de las cosas que tú estás viviendo, eres responsable tú de una vida anterior o de las consecuencias que estás haciendo en este momento. Por eso dije, es imposible que un alma eterna como la nuestra, amado hermano, solamente venga a tener una experiencia por 30, 40, 80, 90 años, nada más. Es más, hay personas, niños, que nacen y mueren. Esto también tiene respuestas a través de la Cábala, a través de la espiritualidad, a través de las ruedas del alma que hay
libros que nos enseñan secretos y códigos sobre la reencarnación. Todo esto, amado hermano, tiene respuesta a través de la espiritualidad, cosa de que muchas veces nosotros no comprendemos. Y este es un tema que hoy no es tabú. Hace años atrás me podrían decir loco o hereje si yo enseñara este tema en una iglesia, hablar de la reencarnación, hablar de que tú viviste 2 o 3 vidas antes y que solamente ahora estás cosechando lo que sembraste en una vida anterior. Cuando vimos un video con mi hermano Jacob de un rabino, este rabino dijo lo siguiente: ¿por qué a las personas malas le va bien? ¿Y por qué a las personas buenas le va mal? Y eso es una pregunta que muchos tenemos o nos hacemos. Mira, me esfuerzo, mira, busco al creador, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué no existe una oportunidad de poder proyectarme, de poder dispararme en la vida, en todas las áreas? Y por otro lado, miras al vecino que está al frente y dice, ¿y por qué tal por cual, por decirlo muchas veces, hay personas que usan ese lenguaje? ¿O por qué esta persona que, mira, no, nunca ha entrado a una iglesia, por qué les va bien? Simplemente, quizás en una vida anterior, esa persona fue un justo. Fue una persona que hizo cosas buenas, se dedicó a bendecir a las personas, se dedicó a ofrendar, a ayudar a los necesitados, y hoy viene a esta vida, a esta reencarnación, con una cuenta a su favor. Y el universo respeta eso. Entonces, hay áreas que él va a tener que rectificar, pero ya tiene una cuenta a su favor en otra vida. Por esa razón, nosotros nos podemos llegar a frustrar y no vamos a tener respuesta si vemos el por qué la vida se nos presenta de la forma en cómo nosotros las estamos viviendo. Entonces, una persona que en un tiempo atrás, en una vida anterior, fue un justo, viene a esta vida y se va a comportar de una forma justa. Si una persona fue un malvado y viene a esta dimensión física, a esta reencarnación nuevamente, y si no conoce al creador, se va a comportar como un malvado y le va a ir mal. Cada vez va a tener cuenta en contra. ¿Qué pasa también con un malvado? Y ese malvado, estoy hablando de nosotros mismos en una vida anterior. Si tú en una vida anterior te comportaste de una forma malvada, llegaste a esta dimensión física, a esta reencarnación nueva, Dios te da la oportunidad de que lo conozcas. Ahora puedes romper con la misma maldición que tú generaste hace 2 o 3 vidas anteriores. Y de aquí en adelante puedes comenzar a edificar cosas a tu favor, una cuenta favorable. Puedes cambiar el rumbo. Por eso, de acuerdo a la cábala, de acuerdo a la mística espiritual, vamos a entender que el padre que hace lo incorrecto, un padre malvado, puede maldecir hasta la tercera y a la cuarta generación. Y eso somos nosotros mismos. Pero si nosotros ahora hacemos lo correcto, podemos bendecir e influenciar también a nuestros hijos de ADN, los que nos rodean, pero principalmente a nosotros mismos. Entonces esto nos va a llevar a nosotros a comprender el por qué estamos viviendo de una forma que muchas veces nos cuestionamos, pero es lo que realmente nos merecemos. Nada más. Hay un verso que leímos en una de las porciones de la Parashá, ahora no me recuerdo muy bien, si lo busco lo voy a anotar ahí en la pantalla cuando edite el video, que dice, justicia, justicia perseguirás. No sé si alguien lo tiene ahí por ahí, lo pueda proyectar en los chats, pero hay un verso que dice así, justicia, justicia, y 2 veces lo dice, justicia, justicia perseguirás. El mundo espiritual nos va a perseguir. El mundo espiritual está al pendiente de lo que nosotros hacemos. Por eso, la religión a muchas personas les ayudó a amortiguar o apaciguar esa conciencia. Le enseñó de esta forma. Yo no sé si ustedes recuerdan este tipo de enseñanza. Mira, no importa que esa persona mala le vaya bien. No importa que esa persona pecadora le vaya bien, total, después cuando muera va a pagar todas sus culpas en el infierno.
Eso se nos enseñó. Por otro lado, también se nos enseñó que no importa si tú eres pobre, no importa si tú buscas al Creador y te va mal, si tú buscas al Eterno y no tienes prosperidad o no eres bendecido en esta vida, no te preocupes, porque después en el mundo venidero vas a caminar por calles de oro, por mar de cristal, vas a tener mansiones. Así que no importa que tú sufras en esta dimensión física, total, tu recompensa va a estar después en otra vida. Ese tipo de enseñanzas nos dieron a nosotros. Y, amados hermanos, nosotros vinimos a esta dimensión física para manifestar una imagen, manifestar una esencia. La escritura no se contradice cuando nos enseña y nos dice: yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Dios no nos quiere bendecir en un mundo venidero. En una oportunidad hubo un joven rico que se acercó donde Yeshua y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yeshua le dice: bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y serás perfecto. Él se sintió triste y dio la vuelta y se fue. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento Pedro le dice: ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte? Yeshua responde con lo siguiente, le dice: no hay nadie que no haya dejado todo, que no reciba en este mundo hasta 100 veces su recompensa. Dios no te quiere solamente recompensarte con calles de oro y mar de cristal, o con casas y mansiones en el gran o en el mundo venidero. Dios te quiere recompensarte ahora, pero eso depende de ti. Si tú buscas al Eterno, si tú buscas al Creador y aún así te está yendo mal, no es para que te frustres, es para que entiendas el por qué te está yendo de esa forma. ¿Y sabes por qué? Porque en una vida anterior hiciste algo que no correspondía. Te comportaste como un malvado. Te comportaste como una persona sin conciencia y vienes a esta dimensión física nuevamente con la oportunidad que te da el Eterno para romper con una maldición que tú mismo acarreaste. Eso es lo que tenemos que aprender. Todo lo que nosotros estamos viviendo en esta hora, en este momento, en esta fecha, 2023, lo merecemos nosotros. Usted me puede decir: pero yo no recuerdo nada de una vida anterior. Amados hermanos, hoy hay vestigios de vidas anteriores. Podemos recordar ciertas cosas. Cuando usted sueña, muchas veces se ve que estuvo en algún lugar. Hay personas que han tenido déjà vu, que dicen: yo creo, a esta persona la conozco, yo he pasado por este lugar. Eso ya hoy día es de conocimiento universal. Usted se puede meter a Google, se puede meter a YouTube y buscar casos de reencarnación, casos donde lo que le estoy diciendo es verídico. ¿Cómo usted puede justificar o puede explicar que un niño a la edad de 6 o a los 7 años manejen artes, sean genios en la matemática, sean genios en literatura, sean genios en habilidades, en física cuántica, en tecnología, en la música? Un instrumento que a una persona le puede llevar 15 años manejarlo, dominarlo, a un niño de 7, 8 años lo maneja al revés y al derecho. Es porque despertó sus memorias cósmicas. Muchas de las memorias que nosotros tenemos va a ser muy difícil recordar todo aquello, porque si nos cuesta vivir con las memorias de años pasados y con los remordimientos de las cosas equivocadas que tú hiciste hace tiempo atrás, imagínate si tuvieras la capacidad de recordar toda una vida. Te frustrarías, no podrías vivir en paz. Pero muchas veces el Eterno te da la oportunidad de poder recordar ciertos vestigios, ciertas cosas, para que tú entiendas el por qué estás viviendo esta dimensión, por qué estás viviendo el presente que estás viviendo. Por acá me llegó el verso, la pastora Manuela lo pone, sí, capítulo 16, verso 19-20. Justicia, justicia, perseguirás. El universo nos va a perseguir para que nosotros cumplamos lo que realmente nos merecemos.
Aquí nadie se va a ir sin su castigo. Usted dice, en esta tierra tenemos que castigar todo. Hay gente que no va a poder cumplir su, su cuenta pendiente en esta dimensión. Va a ser pasado por una etapa, y eso lo voy a compartir más adelante. Creo que vamos a dar una secuencia de clases sobre reencarnación, y va a llegar el momento en que esa persona que hizo lo incorrecto pasa por un lugar donde se purifica esa alma, donde realmente se presenta, donde Kadosh Baruj Hu le dice, perdóname porque no cumplí mi propósito. Vuelve a esta dimensión física nuevamente con la oportunidad de corregir aquellas cosas. Nosotros no solamente estamos aquí para tener una experiencia maravillosa humana, sino para cumplir una rectificación. Algo que cometimos hace años atrás, o también el pecado que se conoce como el pecado de Adán, donde todos pecamos supuestamente. Van a ser enseñanzas que voy a dar más adelante. Pero lo que quiero hacerle consciente a usted es que no hay un culpable de la realidad que usted está viviendo. No hay un Satán, no hay un vecino, no hay un jefe, no hay un padre, no hay un abuelo de la realidad que nosotros estamos viviendo en esta dimensión. Solamente somos nosotros mismos que estamos pasando a ser conscientes de que alguna vez hicimos algo mal. Eso nos va a llevar a entender el por qué la realidad, el por qué tengo el carácter que tengo, el por qué me ha ido mal, por qué yo sufro de que otras personas me molesten. Y eso también tiene que ver, porque en una vida hiciste mucho bullying, te burlaste, te mofaste de otras personas. Dios te hace venir nuevamente a esta dimensión y ahora tienes que sufrir lo que alguna vez causaste. Nada en el mundo va a quedar sin su pago. Justicia, justicia vas a perseguir, o sea, o te va a perseguir. Usted puede googlear, buscar también ahí casos de personas inocentes que no le hicieron mal a nadie y por X motivo quedaron, los tomaron como sospechosos, los metieron a la cárcel y muchas personas vivieron una vida en una cárcel. 50, 60 años detrás de rejas o en prisión sin haber cometido un solo delito. Pero fue en esta vida. Tú no sabes lo que pasó en otra vida. Entonces, y esos casos están ahí, son verídicos. La gente dice, pero ¿por qué un inocente tuvo que pagar tantas culpas? ¿Por qué tuvo que pagar años sin haber cometido un solo delito? Y muchas veces miramos al cielo y decimos, qué injusto es el cielo. Pareciera que no existe un Dios, pareciera que Dios no ve lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué a esta persona malvada le va bien? Pero ¿por qué esta persona que nunca le hizo daño a alguien le está yendo mal? Es porque la respuesta está en una vida anterior que usted y yo tuvimos y no hicimos las cosas correctamente. Cuando un juez determina, y fíjese en esto, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase de un juez? Te condeno a 3, a 4 o a 5 cadenas perpetuas. ¿Por qué tiene que llegar a ser condenado una persona 3 cadenas perpetuas? Si la persona humanamente hoy en día está cualificado para vivir 70, 80, 100 años, ¿cómo nosotros podemos comprender que una persona, basta que le diga, sabe que te condeno por toda tu vida, pero condenarlo a 3, a 4 cadenas perpetuas? Entonces se hizo un dictamen, se sentenció a esa persona y ese decreto también fue anotado cósmicamente. Entonces esa persona vuelve a esta dimensión física y, lo que decía anterior, lo toman siendo un inocente y lamentablemente va a tener que pagar una cadena perpetua. Justicia, justicia, perseguirás. Eso nos lleva a entender el por qué nuestra realidad, por qué el carácter, por qué el oficio que yo tengo, por qué vivo con personas que aparentemente hacen algo en contra de mí y no es así.
El tema es que todo tiene que ver con acuerdos que nuestra alma hizo con Akadosh Baruj Hu, o con consecuencias que dejamos pendientes en una vida anterior. Hace días atrás conversaba con mi esposa lo siguiente, y muchas veces converso este tema sobre la reencarnación, sobre el por qué nosotros vivimos esta realidad que nosotros tenemos. Y muchas veces culpamos, porque hoy en día la psicología ha buscado el trasfondo del por qué una persona sufre cuando tiene 30, 40, 50 años. O por qué tiene patrones de depresión, patrones también de inferioridad, de soledad, de autoestima. Y la psicología hoy trata de buscar los patrones. Y siempre esos patrones, de acuerdo a la psicología, tienen que ver con tu infancia, con los años que tú viviste, de acuerdo desde que empezaste a recordar o a sentir el amor de un papá o de una madre. Desde esos años empiezas a recibir tanto amor o rechazo. Y eso te marca, y en un futuro o en un presente, cuando ya tienes tanta edad, eso te va a marcar. La psicología ha buscado patrones. Mira, tú cuando fuiste pequeño sufriste de esto, sufriste de aquí, sufriste de esto otro. No, tú tienes esa autoestima porque a ti siempre te apoyaron, te incitaron a que lo puedes hacer, siempre te dieron palabras de ánimo, y esa persona crece con autoconfianza. Cuando una persona es pequeña y te dice, no, tú no puedes, no lo hagas, no lo hagas, tú creces con esa debilidad de autoestima, con esa falta de autoestima, creces con eso, que te falta carácter. Y muchas de esos traumas son productos de una niñez. Entonces, pero hay otro tema, que también parte de aquello viene de un acuerdo que nosotros tuvimos con Akadosh Baruj Hu, antes de venir a esta dimensión física. Esto es pincelada de lo que puedo compartir más adelante, si el Creador nos permite, pero cuando nosotros decidimos venir a esta encarnación, a esta dimensión física, tomamos acuerdos con el Creador, pasamos por un juicio igual que todas las personas. Sé que todos no lo recuerdan. Hay personas que sí han tenido vestigios, como dije anteriormente, de ciertos recuerdos o de cosas, o cuando comprendes su propósito. Pero ¿qué pasa? Que ahí nosotros acordamos la lengua, los padres, el signo del zodiaco, las habilidades, el carácter que nosotros necesitábamos para cumplir nuestro propósito. Cada persona es un paquete de información diferente y necesitamos el entorno que nos rodea para cumplir nuestro tikkun, nuestra reparación. Nada es al azar. Pero, obviamente, somos afectados, nuestro nefesh, nuestra esencia humana se siente, se va a doler. Y estos son temas que yo converso, y no una vez, sino que converso muchas veces con mi esposa. Entonces, acá, por ejemplo, como tengo mi hermano Ramón, que ellos me criaron cuando yo era pequeño, yo fui una persona que me adoptaron. Mi madre biológica me entregó cuando yo tenía 1 o 2 semanas de vida. Entonces yo me crié en un ambiente donde todos me celebraban, donde me decían, hace esto, dale, te celebraban, te apoyaban, porque me crié en un ambiente de amor. Entonces eso me ayudó hoy en día a tener mucha autoconfianza. Ahí hay un trasfondo, pero también mi alma, antes de bajar, decidió tener a esa mamá biológica para que me entregue a la mamá que me iba a criar. Ese fue un acuerdo que yo tuve con el Creador. No lo recuerdo, pero hoy en día, a través de la Cábala, a través de esta espiritualidad, yo sé que es así. Y hoy puedo cumplir el propósito para el cual Dios me determinó. Pero para llegar a ser la persona que tuve que ser ahora, tuve que pasar por procesos. No todo fue color de rosa. Ninguna de las personas que tiene un propósito elevado va a vivir etapas de color de rosa. Y un día le dije a mi señora,
le hice esta pregunta. Le dije, ¿estás conforme con la realidad que estás viviendo ahora? ¿Estás feliz con lo que tienes ahora y la proyección que puedes tener hacia un futuro? Ella, obviamente, en el presente se sintió muy feliz, se siente en una zona de confort, se siente en una zona donde tiene estabilidad y puede proyectarse. Entonces, pero eso no quita que sufra en algunas ocasiones por el abandono que tuvo con su padre, quizás por el desprecio, porque no la valoraron, y son cosas de su infancia. Entonces yo le dije, si tú tuvieras la oportunidad de ir al pasado, quizás te gustaría tener todo lo que a ti te faltó o lo que te marcó hoy en día. A lo mejor ahora tú quisieras tener el amor de tu padre, el amor de tus hermanos, criarte bajo ese alero de amor. Pero quizás eso hubiese impedido que hoy usted estuviera conmigo, sea la mujer feliz que es, junto a mí, y queramos proyectarnos hacia un futuro. Entonces eso fue necesario. Y te puedo decir otra cosa, eso lo acordaste tú con el Eterno, pero no lo recuerdas. Pero fue necesario para llegar a lo que eres hoy. Un caso similar lo vemos en José. José, imagínate a José cuando está en prisión. En ese momento José no sabía que iba a ser el gobernador de Egipto, la persona más importante o el salvador del mundo. José en ese momento no lo sabía. Solamente en José estaba la información, la pena, la tristeza de que no se crió con sus padres, de que no se crió con sus hermanos. En ese momento él quería estar con sus hermanos. Si a José, estando en la cárcel, viene un ángel o se le presenta a Kadosh Baruj Hu y le dice, José, ¿te gustaría cambiar esta realidad por algo que tú siempre has querido? Y si nosotros leemos la escritura, la Torá, nos vamos a encontrar que José siempre se sentía contento cuando iba a ver a sus hermanos. Quería compartir con sus hermanos, al igual que todo hijo quiere criarse bajo el amor de sus padres, quiere criarse bajo el amor o con el amor de sus hermanos, ser uno más, crearse hasta ser viejo, tener esa amistad con ellos. Si un ángel se le presenta a José en ese momento que está prisionero, quizás José dice, yo prefiero 1000 veces estar con mis hermanos, estar con mi padre, porque lo extraño, quiero vivir una atmósfera de amor. Y si se le hubiese dado a José esa oportunidad de irse con sus hermanos, nunca hubiese llegado José a ser el gobernador de Egipto. Cuando José se convierte en el gobernador de Egipto, tuvo que recibir a sus hermanos, a esos que lo abandonaron, que lo dieron por muerto, que hicieron sufrir a su padre, mintiéndole con la muerte de José. Y cuando se presentan sus hermanos, le dice, perdónanos por todo el mal, todo el daño que te hicimos. Cuando José vio su propósito, vio el diseño por el cual fue designado del cielo, José, recién ahí, se le olvidó todo el daño que sus hermanos hicieron, se le olvidó en ese momento. Ahí entendió el por qué tuvo que pasar por todo ese proceso para llegar a ser la persona que tenía que ser. Y lo que le dijo a sus hermanos, aquí no hay nada mucho que perdonar, porque fue necesario para convertirme en la persona que yo soy en este momento. Mis amados hermanos, todo lo que tú viviste o todo lo que estás pasando tiene solamente un propósito, que puedas cumplir y llegar a ser la persona que eres realmente en Akadosh Baruj Hu. Hay situaciones de dolor, obviamente las hay. Hay situaciones que deberíamos de nosotros decir, prefiero no vivirlas, pero son necesarias para que tú puedas convertirte en la persona o en el potencial al cual fuiste diseñado por Akadosh Baruj Hu. Nadie va a llegar
a la dimensión de la perfección sin antes haber pasado procesos de amargura, de infidelidad, de traición muchas veces. Nadie va a llegar a esa dimensión de perfección sin antes pasar eso primero. Cuando una madre, y esto yo lo puedo decir porque tengo una esposa que es madre, y por personas que me rodean también nos pueden contar, mis hermanas también, la pastora también que es madre, antes de que den a luz un hijo, hay dolores, hay contracciones. El dolor de parto, yo creo que Dios se lo permitió a las mujeres porque son las únicas capaces de soportar ese tipo de dolor. Yo creo que nosotros los hombres jamás nos imaginamos lo que es sentir un dolor de parto. Por ahí hay un chiste que dice, a lo que más se asemeja es a un resfriado o un dolor de muela que uno pueda tener, porque el hombre es exagerado. Pero el dolor que sufre una mujer antes de dar a luz es terrible. Pero en el momento en que toma a su bebé, a su hijo, en ese momento se le olvida automáticamente el dolor que tuvo, porque ve que todo ese dolor tuvo un propósito, dar a luz. Todo el dolor que usted pueda estar sufriendo en este momento simplemente puede ser porque está a punto de dar a luz. El propósito, la visión, el diseño que Dios tiene determinado para ti. Pero esto nos tiene que llevar a comprender que todo lo que estamos viviendo es producto de una vida anterior o de las consecuencias que hemos venido acarreando hace años atrás. ¿Qué vida quieres llevar de aquí en adelante? Si no tienes la oportunidad de recordar algo, simplemente te quiero hacer consciente de lo que estás viviendo tiene como resultado algo que viviste anteriormente, en una vida anterior. Entonces eso debería de darte un poco de más tranquilidad y no pensar que Dios es un Dios injusto. Pero tienes la oportunidad de construir de aquí en adelante lo que deseas. Cortar con una maldición de años de tu padre, que fuiste tú mismo, de acuerdo a Deuteronomio, que acarreaste una maldición que te vino persiguiendo por 2, por 3 o hasta por cuarta vez. Entonces eso tiene que ponerle un fin ahora que tienes este conocimiento, que puedes responder ahora a estas interrogantes. De aquí en adelante debemos de cambiar ese chip. Mira, imagínate, en una oportunidad, en varias oportunidades, Yeshua anuncia que él va a morir. Dentro del propósito o dentro del acuerdo de alma que él tuvo con Akadosh Baruj Hu, con su padre, él sabía que venía a cumplir un propósito. Hay muchos misterios con respecto a los sadik, a los sabios. Ellos vienen a esta dimensión física a elevar el mundo, elevar las dimensiones, elevar también la generación en la que viven. Yeshua fue una persona que vino a elevar su generación y hasta el día de hoy sus enseñanzas nos siguen elevando. Yeshua decía, es necesario que muera, pero también que resucite. Es necesario que pase por un dolor el cual él sabía que era la cruz, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, cuando llegó el momento, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, la historia, la escritura narra que sus lágrimas caían como gotas de sangre. Y él en una oportunidad dijo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Él sabía dónde o cuál era su propósito o el fin de su carrera. Pero dentro del acuerdo de alma que él tuvo con Akadosh Baruj Hu, tenía que pasar por esa situación de dolor, por la crucifixión, por la traición de sus hermanos, tuvo que pasar esa situación. Él, en una oportunidad le dijo, Padre, ¿será posible que cortemos esta parte?
suprimamos esta parte y solamente pueda yo llegar acá nomás, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y muchas veces, al igual que Yeshua, si nosotros tuviéramos la capacidad, amado hermano, de ver el, el potencial, si tuviéramos la oportunidad de ver el proyecto final al cual nosotros vamos a llegar, visualiza la mejor versión de ti, amado hermano, el propósito, lo bendecido que eres, el gobernador de Egipto como José, el pastor, el maestro, la persona bendecida. Visualiza esa versión de ti, la mejor versión a la que tú puedes llegar, visualízala en este momento. Pero juntamente con visualizar eso, tú puedes recordar que antes de llegar ahí, vas a pasar por un proceso donde vas a tener mucho dolor, vas a recibir traición, vas a recibir látigos, vas a recibir vituperio, vas a recibir lo que a ti te puede marcar en tu vida. Pero si tú sacas esa parte de ti, la parte más dolorosa, puede que también te estés perdiendo la mejor versión a la que puedes llegar. Puede que también, juntamente con obviar o quitar esa parte, también te puedas perder la mejor versión de ti, el propósito por el cual fuiste diseñado. En otras palabras, esto, amado hermano, va de la mano. Va a ir de la mano lo que estás pasando con el propósito al cual te vas a proyectar o vas a llegar, es un peldaño más. Si obviamente le pudiéramos pedir al Padre, Padre, quítame este trago amargo, sácame esta parte negativa. Pero si el Eterno te dijera, hijo, es necesario que lo vivas para que llegues a ser la persona a la cual yo quiero que tú llegues, a que cumplas el propósito, yo creo que tú dirías, Padre, que se haga tu voluntad. Te va a pasar lo mismo que a José. Cuando seas gobernador de Egipto, en ese momento te vas a olvidar de lo que te hicieron tus hermanos. Te vas a olvidar de lo que te hicieron tus padres, de lo que te hizo tu vecino, de lo que te hizo tu expareja, lo que sea. Te vas a olvidar. ¿Cuándo? Cuando veas tu propósito establecido y vas a decir, era necesario que mi camino de alma pase por ese rumbo hasta llegar a donde tenía que llegar. Eso fue también lo que le dije a mi esposa. Pasar por esa situación con tu padre, con tu familia, fue necesario para que llegues a ser la persona que estás siendo hoy en día y a la persona que te vas a proyectar. Tenemos que darle gracias al Eterno si en este momento estás en un situal donde comprendiste aquello y no ver que el mundo o el universo es injusto. Cada cual recibe lo que se merece. Tus acciones van a maldecir tus hijos, pero ese hijo eres tú mismo en otra vida, lo que leía anteriormente en Deuteronomio. O puedes ser bendecido hasta 1000 generaciones. O sea, puedes venir en una reencarnación diferente con un nivel mayor al que estás ahora. Son misterios que hoy podemos comprender a través de la Cábala, a través de la espiritualidad. Baruch Hachén, esto es parte de lo que quiero compartir. Estoy procesando otros temas para seguir compartiendo temas sobre reencarnación, para comprender el por qué estamos acá, por qué es necesario vivir con las personas que estamos viviendo, por qué tengo que pasar o vivir estas situaciones negativas. Y todo eso son acuerdos que nosotros tuvimos con Akadosh Baruj Hu antes de venir a esta dimensión física. Baruch Hachén, espero que esta clase, esta enseñanza les haya servido. Vamos a leer algunos comentarios que tengo acá. Así es, me dice mi hermano Ramón, que todo esto se puede lograr con la conciencia de Mashiach. Hay un mensaje que voy a compartir sobre eso. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo todos pecaron? ¿Y por qué hay personas que se mantuvieron en una dimensión diferente? Eso también
hay respuesta en la Cábala. Y la conciencia Mashiach es la conciencia que nos va a llevar a unirnos a la dimensión espiritual que teníamos antes. Mi hermano Jacob, que entiende hartas cosas, también me dice que yo volví a la familia a donde siempre pertenecí. Exactamente. Entonces, hoy, como les decía, a veces nosotros en los acuerdos espirituales tomamos ese acuerdo o la decisión de ocupar personas que sirvan solamente como canales para nosotros venir acá. Y nosotros sabemos que esas personas nos van a traicionar, nos van a herir, pero es necesario para llegar a donde tenemos que llegar. Imagínate, yo no conozco a mi padre biológico, conozco a mi mamá biológica y con cual nunca tuve una relación física, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella. Y cuando converso con ella, no la puedo odiar, no puedo tener rencor con ella, simplemente le digo, era lo que tenía que pasar. Era el propósito del Eterno para yo estar en la familia correcta y poder comprender, poder ser guiado en los caminos del Eterno, aprender la música a través de mis hermanos. Mi hermano Ramón, que fue uno de mis maestros que tuve como músico cuando yo tenía 8 o 9 años. Entonces, sin tener un ADN físico, sanguíneo, pero había un linaje, una línea espiritual. Eso también tiene que ver con la reencarnación. Es la línea del alma que uno tiene, con quién se conecta. Mi hermano Ramón aquí nos comenta, y pensar que hay personas con una tremenda conciencia espiritual y que enseñan mucho y no lo han logrado entender. Bueno, como decía, muchas veces pasa eso, mi amado hermano Ramón, que va a pasar lo que le pasó a José, que cuando llegue a ser el gobernador, cuando lleguen a ver su potencial explotado, se van a dar cuenta de que todo para atrás fue necesario. A veces hay que tener un poco de paciencia ahí. La reencarnación nos da respuesta para muchas cosas. El por qué hay personas que sufren tanto en algún lugar. El por qué los niños vienen y mueren. ¿Por qué las personas son violadas? ¿Qué clase de alma nace que es producto de una violación y de todo eso? Mi hermano Jacob, tú sabes que te amo mucho, mi hermanito, y obviamente todos pasamos ese proceso. Hay procesos muy difíciles, pero que son necesarios, son necesarios. Y sobre todo, personas que ya hemos entendido el tema de la reencarnación. Vamos a pasar de ser víctimas a ser protagonistas. Si en este momento tú vives quejándote, el por qué me dejaron, el por qué me traicionaron, por qué mi madre me abandonó, por qué, y puede ser también un ticún, quizás en alguna oportunidad tú abandonaste también a un hijo, hiciste lo incorrecto, tenías compromiso y abandonaste, y hoy estás viviendo la consecuencia de una vida anterior, y hoy puedes sentirte como víctima de lo que estás pasando o de la realidad que estás viviendo. Pero si eres consciente de que no hay nadie más responsable que tus acciones, vas a pasar de ser víctima a ser protagonista, a ser ahora quien determine tu futuro. Si no tienes la capacidad de recordar, amado hermano, hay meditaciones para recordar ciertas cosas o el trasfondo del por qué soy así. Hay terapias también de regresión. Hay que hacerlas siempre con especialistas, rabinos también que te puedan ayudarte, elevados en esto. Yo sé que es así, pero si no tienen la capacidad de recordar, no te importe eso. Ya con el hecho de que seas consciente de que hay una verdad espiritual, ahora lo que tienes que hacer es, de aquí en adelante, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Y de eso eres responsable tú y puedes ser el protagonista del éxito de tu vida. Me despido, les amo y nos vemos hasta la próxima transmisión.